Pero ¿qué pasa, que no me chavales? Sean bienvenidos una vez más a Class World Tutoriales, en esta ocasión básicamente para enseñarle a cómo conectar su dispositivo iOS, básicamente conectarlo, ya estamos hablando de iPhone o iPad, a un dispositivo Bluetooth, que puede ser una bocina, otro dispositivo de iOS o un Android, o cualquier otra cosa que lleve Bluetooth. Básicamente, para conectar y activar el Bluetooth en un iPad o en un iPhone, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a buscar el apartado de configuración, el cual en iPhone es este icono que podemos ver, que es como un engranaje, como podemos verlo acá. Esto lo podemos buscar entre nuestras tantas aplicaciones, no podemos darle para el lado, o buscamos ahí donde dice biblioteca, buscar app, y buscamos esa aplicación, que de hecho se llama ajustes. Vamos a darle clic y podemos ver que aparece ya en ese apartado. Acá podemos ver que de hecho ya dice Bluetooth. Entonces lo que tenemos que hacer es darle donde dice Bluetooth, y el Bluetooth puede aparecer tanto activado o desactivado. Acá de hecho podemos ver al lado derecho que está activado. En caso de que está activado cuando está verde y está desactivado cuando está gris. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es activarlo, o si está activado dejarlo así en verde, y luego acá debajo donde dice dispositivos, esperar a que aparezca el dispositivo Bluetooth del cual no queremos conectar. Básicamente tenemos que encenderlo o esperar a que aparezca acá. En este caso a mí no me aparece porque yo el otro dispositivo Bluetooth que tengo es mi propio celular. Entonces tengo que entrar a las configuraciones del Bluetooth para que aparezca en la otra pantalla. Acá ahora mismo acabo de entrar al Bluetooth, y si me devuelvo, pueden ver que ahora sí aparece Bluetooth. Le voy a dar clic, simplemente con darle clic de sincronizarse, y acá me está llegando una notificación de que quiere vincularse a un dispositivo. Esto es porque lo estoy viendo con mi propio celular. Le voy a dar a vincular, y de hecho en el iPad o en el iPhone también aparece lo mismo. Le doy a enlazar o vincular. Y bien, ahora pueden ver, le doy a permitir en mi celular. En caso de que sea una bocina Bluetooth, no va a aparecer todo esto. Es como mi celular, básicamente. Y podemos ver esto. Ya está conectado.